los hermanos y amigos que nos sintonizan a través de esta señal. Damos gracias a Dios por poder llegar a muchos hogares con la verdad de la palabra del Señor. Estamos desarrollando el primer congreso de la iglesia Shekinah, que está en Cuenca, que está en Esmeraldas iniciando, que está también en Lomas de Sargentillo, en Babahoyo. Se me olvida una, Loja principalmente. Estamos ahí, estamos celebrando ahora este primer congreso acerca de la palabra del Señor, que tiene como título Viviendo bajo la sombra del Espíritu Santo. Así que este es el primer día. Mañana continuaremos y concluiremos el domingo con la Santa Cena, como el Señor lo ordenó en la tarde, en las horas de la tarde. Bienvenidos a esta señal y que sea el Señor el que les bendiga ricamente. Amén. Un aplauso al Señor en esta noche, la tarde. Gloria a Dios. Gracias a Dios. 52 el capítulo de Isaías. El versículo es el número 13. Isaías 52, 13 reza de la manera siguiente: He aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. El versículo número 1 en adelante del capítulo siguiente dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Con esta lectura es difícil añadirle algo, porque está plasmado en la palabra del Señor la increíble obra de la justificación de los pecadores. Es impresionante que la fe
incluya una predicación, una proclamación necesaria para que todos los hombres la escuchen, de que Dios ya actuó, ya obró de una manera tan especial que no se puede discernir con una mente natural. Si la fe es necesaria, esta requiere de revelación. La fe es revelación, porque es imposible discernir con la mente natural, por inteligentes que seamos, la obra que tuvo que hacer el Hijo de Dios para cambiar el destino y la manera de vivir del hombre en esta tierra. No hay hombre que, descendiendo de Adán, no esté catalogado como un hombre pecador. Somos o hemos nacido en pecado por generación. El delincuente no es pecador por los delitos que comete, o son efectos de su naturaleza con la que nació, de ser proclive a pecar. Ese pecado no puede ser removido, no puede ser quitado con ningún otro medio que no sea la fe en el sacrificio del Hijo de Dios. Quiero que note que la fe es imposible de adquirirla naturalmente. La pregunta que hace aquí el profeta: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cómo se puede creer naturalmente en la persona de Jesús, que dijo, afirmó que Él es Dios, aunque era un hombre también? Sus dos naturalezas en una sola persona, Dios y hombre. La manifestación de Dios en carne. Lo que los grandes pensadores, filósofos en la historia de la humanidad no pudieron discernir con su grande intelecto. Dios envió a su Hijo para que viniera a hablar con nosotros los humanos y traerlo de Dios a nosotros los necesitados, y llevar nuestra culpa delante de su Dios y Padre Celestial. La persona de Jesús es el misterio más grande de Dios, porque en la tierra de Israel caminó no un profeta, no un enviado de Dios solamente, no un ángel, sino Dios, el que crió los cielos y la tierra. Se había humanado, había compartido nuestra naturaleza, aunque sin pecado. Era uno de nosotros. Se le llamó también Emmanuel, que quiere decir más que Dios con nosotros, Dios uno de nosotros. Pero eso es imposible de creerlo. Cuando el Señor afirmaba que Él es el gran yo soy, el Dios de los cielos, lo condenaron por blasfemo, según los judíos. No podían dar crédito de que ese judío llamado Jesús fuera Dios, fuera el Hijo de Dios. Aún en la cruz le dijeron que lo salve Dios, ya que a Él se atuvo, ya que en Él se complacía. Que lo salve Dios entonces. Pero nunca supieron que Él era el remedio para tanta corrupción en la humanidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Solo por revelación se puede. Los grandes pensadores nunca han demostrado su fe en el Hijo de Dios. Lo han cuestionado, lo han rechazado. Todo un pueblo como el de Israel, a quien Dios se les manifestó históricamente, no lo recibieron. Es que es imposible conocer a Jesús, el verdadero, el que hizo los cielos y la tierra, y que vino a ocupar nuestro terrible lugar. Es imposible de creer en Él, al menos que haya fe. Ahora, la fe no la produce la mente humana ni el corazón, es una revelación.
Porque oiga, esta pregunta necesita una respuesta contundente. ¿Quién ha creído? Solo los que el Señor ha tenido a bien tocarlos. Como aquel centurión que estaba allá en la Palestina ocupando a los conquistados israelitas. Oyó del Dios de Israel y se enamoró de él, y oraba continuamente, y ayunaba, y daba ofrendas, porque sabía que este Dios era el supremo. Los dioses de Roma no le habían servido, los había venerado, pero no le habían dado ninguna respuesta. Pero cuando supo del Dios de Israel, que aun cuando amaba tanto a su pueblo, los corrigió, los disciplinó, este Dios está vivo, y lo buscaba afanosamente. Y tan grande fue el deseo de ese hombre, que un ángel del cielo bajó, y el espantado le dice: ¿qué hay, Señor? Ya tus ofrendas, tus limosnas, tus oraciones han llegado a la presencia de Dios. Manda por lo tanto a traer a uno que se llama Simón, pero que le dicen Pedro. Él te va a hablar palabras por las cuales tú serás salvo y tu familia. Y cuando llegó el gran apóstol, se concretó a hablar de este sufriente Jesús. Y toda su familia y Cornelio abrazaron la fe. Pero no fue discernimiento de su mente, porque lo que implica la predicación de la verdad es de un Cristo sobrenatural, que siendo Dios, no un pequeño Dios, no un Dios disminuido, sino la deidad misma. A mí no me gusta decir la primera, la segunda, la tercera persona, porque entre ellos no hay categorías. Es un solo Dios. Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Pero en esa unicidad subsisten tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Quién va a entender eso con la mente natural? Los teólogos se hacen pedazos y opinan y contraopinan, porque no entienden la unión increíble de esas tres personas maravillosas, que son uno solo en esencia. Pero Jesús, humanado, es lo más misterioso que Dios ha hecho jamás. Su muerte, en su muerte debe recaer la fe de toda persona, no en su nacimiento con los villancicos, que qué cosa linda cantaron los ángeles: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, quien es Cristo el Señor, y todos alababan. Pero en la muerte del Señor es necesario poner toda nuestra fe y toda nuestra confianza, porque ¿con qué nos presentaremos delante del Dios santo, del Dios vivo y verdadero? No tenemos mérito alguno. Pertenecemos a una raza desahuciada, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que continúa diciendo: mas ahora en Cristo Jesús, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el punto donde uno debe poner su fe, su confianza, su esperanza y su todo en la muerte con que Él nos sustituyó. Él ocupó en la cruz el sitio de todos los pecadores, de todos nosotros. Y es necesario humillar nuestro corazón y aceptar la palabra con la que se proclama este sacrificio maravilloso, para que pueda haber fe, para creerle al Señor su palabra y no cuestionarlo,
porque Él es sabio de corazón. Él está arriba en los cielos y nosotros abajo en la tierra. Él es inmortal, inmutable, y nosotros somos seres mortales que estamos de paso por esta tierra. Es necesario ponerle la confianza a la predicación de la Escritura, a la predicación de la palabra, sin añadiduras, sin sustracciones, puramente la palabra, para que brote la fe que el Espíritu pondrá en el corazón de los oyentes. Y entonces podrá creer hasta esto que parece inverosímil, de que un sufriente, que un varón de dolores, mustio en su rostro, agonizando él, y aunque nadie quería verlo ya, es el Salvador de nuestra alma necesitada. Me gusta cuando dice aquí, verlo hemos, pero sin atractivo para que le deseemos. Casi siempre que se piensa en Jesús, se imagina a la gente un Cristo lindo, hasta con cara de mujer, tan simpático, tan atractivo. Pero ese no es el Cristo de la Biblia. El Cristo que ocupó el lugar de los pecadores es un Cristo con rostro mustio, agónico, porque Dios el Padre le cargó el pecado de todos nosotros. Aunque afligido y angustiado, Él fue el que pagó. Y por eso hoy podemos tener paz para con Dios, porque Él quiso morir por los pecadores. Ningún rostro humano ha sido tan deformado como el rostro del Señor Jesús. Las bofetadas, la azotaina y todo lo que le infligieron los romanos, porque los judíos lo vendieron al Señor, lo deformaron. Su divino rostro lo deformaron. Era un horror. No se podía ver ese Cristo. Pero ese es el que hay que creer. Ese es en el que hay que creer. No un Cristo lindo, que más parece anglosajón, rubio con ojos azules. No, ese no es el Cristo que te conviene. Es el Cristo mustio, el varón de dolores, que experimentó lo que es el quebranto, porque el Padre le cargó el pecado tuyo y el mío también. Se cargó el pecado de todo el mundo. Por eso nadie quería verlo. Su rostro estaba demudado. Y Él en la cruz no quiso siquiera minimizar su sufrimiento. Cuando le dieron vino mezclado con mirra, aunque lo probó, no lo ingirió, porque quería pagar el precio suficiente para alcanzar al más vil pecador, para alcanzar a la humanidad perdida sin esperanza. Porque el hombre no sabe la distancia que le separa de su Creador. Dios es santo, infinitamente santo. No tenemos idea de su santidad todavía. Pero el hombre está vendido al pecado. Nosotros los humanos nacimos en una raza caída. La Biblia dice, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. No importa en qué latitud de la tierra o época se haya nacido, todos los descendientes de Adán como somos nosotros, por esa generación es que somos contados como pecadores sin remedio. Pero Él ocupó nuestro lugar. Él es la respuesta de Dios a la humanidad perdida, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que tuvo que dar a su Hijo.
porque Dios es justo y su naturaleza es ser justa. Y Él no podía transgredir su atributo de ser justo. Él no es solapador de pecados. Él dio a su Hijo, y toda la demanda de justicia que el santo Dios pedía recayó sobre su Hijo. Quiero que note la distancia que nos ha separado de nuestro Creador, que la víctima que Él ofreció fue totalmente deformada. Su espalda sangrante, su rostro lleno de sangre por las espinas crueles que le pusieron. La forma de crucificar de los romanos era más que cruel. Cuando uno dice clavos, se imagina los clavos de las puertas, de las ventanas, de las cosas que uno utiliza, unas cositas así. Eran clavos, hermano, horrorosos, que metieron en sus divinas manos, que solo bien le hicieron a los necesitados. Sus pies fueron horadados también, y la lanza cruel del romano abrió su costado y salió agua y sangre, porque ya había muerto el Señor. El autor de la vida ofreció su vida para que, muriendo, el pecado fuera anulado en la humanidad. Ya el pecado no tiene por qué arrastrarnos a practicar lo indecente, lo que Dios aborrece, porque ya lo neutralizó Jesús con su muerte. Solo es cuestión de seguir el camino de la fe, no discerniendo con nuestra mente y concluir con algo natural. El evangelio, la predicación de este Cristo es sobrenatural, y así necesita continuarse, de discernir las cosas del Señor por medio de la fe sobrenatural. ¿Cómo quiso padecer por nosotros? El Señor no podía, decía, hermano, violentar su atributo principal de ser justo, infinitamente justo. Él no puede ser injusto en ninguna manera, porque se negaría a sí mismo. Tuvo que satisfacer la demanda de justicia, el Hijo de Dios que Él humanó para que pudiera morir. Jesús nació entre los hombres para que pudiera morir, porque Dios no puede morir. Pero el Hijo del Hombre, que nació en esta humanidad, aunque sin pecado, sin el estigma de Adán, era para que Él ocupara nuestro lugar, para que Él muriera. El que murió fue el Hijo del Hombre, pero con la naturaleza divina, de tal manera que la sangre que Él derramó era la sangre de Dios, del Dios hombre. Pedro, escribiendo una carta, dice que hemos sido limpiados del pecado por la preciosa sangre, porque si no hubiera sido eso, cualquier sangre de los grandes hombres que han poblado la tierra hubiera sido suficiente. Tal vez la de Abraham, el gran patriarca amigo de Dios, tal vez la de Moisés, el profeta más grande que ha habido, aunque Jesús dijo que fue Juan el Bautista, o la de Elías, o la de cualquier grande. Pero es que la sangre de Jesús no era como la sangre nuestra, era la sangre de Dios, preciosa sangre que derramó para perdón de los pecados de la humanidad. Pero eso hay que creerlo y hay que proclamarlo para que haya una respuesta individual en todos los oyentes. Yo creo. Es lo que hay que sacar de lo profundo del alma. Y yo creo en ese Cristo que murió por mí. Me incluyo como los pecadores y a quienes el Señor auxilió con su sacrificio. Y yo creo en Jesús y declaro con mi boca que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor, que mis obras no son suficientes, que Él es el sustituto de mi vida. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando
Cuando leemos el capítulo 53 de Isaías, que yo quisiera ponerlo en un marco, quizá lo haga en lugar de poner, hermano, una pintura, poner un marco que diga: ¿quién ha creído, Señor, a nuestro anuncio? Y vaya el anunciante que era Isaías, a quien le habían purificado sus labios para hablar correctamente acerca del Señor. Y sin embargo había gente que no creía en el mensaje que él daba. Y trascendentemente los discípulos del Señor predicaron, y no todos procedían a la fe, porque no todos son de la fe. Pero el que escuche con atención, con humildad, le brotará la fe y dirá: creo en Jesús. Antes de arrepentirse del pecado, es necesario creer. Aquel ladrón famoso que le dicen el buen ladrón, primero manifestó su fe en Jesús. Ya no lo estaba molestando, sino que le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire qué fue la de él. Superó a todos los sacerdotes que habían ahí. Un asaltante, un ladrón terrible, un sicario, podríamos decir en este día nosotros. Pero creyó. Y Jesús, volteando a verlo, le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús entró del brazo con ese delincuente arrepentido. Digo mejor, con ese delincuente creyente, exhibiendo lo que había pasado con él. Pasó de muerte a vida, de tinieblas a la luz meridiana del Hijo de Dios, al reino del diablo, al reino del amado Hijo de Dios, porque creyó, porque puso su fe, su confianza en ese moribundo Jesús, pero que era su Salvador. Entender a Dios, no se le ocurra a usted con su raciocinio querer entender al Señor, porque Él es muy diferente. Su creación es asombrosa. Aquí hay médicos de profesión que nos pueden dar una charla tan hermosa de cómo funciona nuestro cuerpo. A mí me impresiona el ojo, cómo manda información al cerebro sincronizadamente. Y uno cree que está viendo con los ojos, está viendo con el cerebro. ¿Qué cosa Dios ha hecho? ¿Cómo voy a entender yo eso? Yo nunca he visto mi hígado, ni siquiera en una toma, pero de seguro que tengo hígado. Qué bien clasifica los alimentos. Lo que le sirve a mi cuerpo lo aprovecha, lo que no, fúchila. ¿Quién hizo eso? Solo Dios podía hacer cosas increíbles, pero lo más sofisticado lo hizo en la persona de Jesús. Lo lindo es que cuando el Señor proveyó a su Hijo y éste satisfizo su demanda de justicia, porque Él es el juez justo de toda la tierra y del universo, quedó satisfecho y libre para perdonar al más vil pecador, como Él quería y sigue queriendo. Porque el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hoy es posible abrazar la verdad al Hijo de Dios, creyendo en el mensaje puro, verdadero, que versa acerca del sacrificio de Jesús. Todo lo demás es distracción y no pegar en el centro. Cuando se tira el blanco del deseo de conocer al Señor, el blanco se llama el Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y si en esta mañana usted, revisando su corazón, su alma, siente el deseo vehemente de conocer a su Creador, la respuesta es: escuche con humildad su palabra, mezcle fe a lo que usted está escuchando, humíllese y dígale: Señor, creo en ti.
Antes de decir, Señor, me arrepiento de haber sido un peleón, un machista y no sé qué más problemas pudiéramos nosotros manifestar, dígale: creo en ti, creo en ti. Qué chasco le da ese ladrón que se arrepintió en la cruz a los que quieren hacer obras meritorias. Porque qué mérito tenía ese tipo si lo estaban ajusticiando. Era el peor delincuente allá en Israel, pero solo creyó. Solo creyó y lo ubicaron con el Salvador. Lección maravillosa de lo que Dios puede hacer cuando somos gente humilde, sincera, que no nos engañamos a nosotros mismos, que queremos la verdad de Dios con nosotros. Así que en esta mañana nos sentimos contentos de que usted esté acá. Y yo voy a hacer una oración en esta primera parte para que usted pueda ligar su alma para siempre con este Cristo vivo. Es que lo más lindo que puedo yo comunicarle es que este Cristo está vivo. A Pablo lo acusaban los filósofos y los grandes, los reyes de la tierra. Dicen: este hombre anda predicando de un difunto que se llama Jesús, pero él insiste que está vivo. Y cómo no, si el Señor se manifiesta a los que lo aman, a los que guardan sus mandamientos, se les hace tan real, aleluya, que puede tener comunión con Él, y no una imaginación, y no una sensación, y no nada religioso. Si te puedes ligar con Jesús, el que te conviene, aunque no tenga atractivo para que lo desees naturalmente. El Cristo que vas a recibir es de cara mustia por tu pecado, por mi pecado, pero es el que librará tu alma de toda condenación. Oremos en esta mañana. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor, este es el momento. Yo lo único a que apelo es que usted tome seriedad con su vida. Somos transeúntes en esta tierra. No sabemos el día en que tengamos que partir. Sabemos por referencia el día de nuestro nacimiento, pero el de nuestra muerte es una sorpresa muy desagradable, porque yo sé que usted no se quiere morir. Yo tampoco. No, yo quiero estar vivo y coleando, diciendo que Jesús es la respuesta a esta humanidad perdida, desahuciada, sin Dios, sin esperanza, sin Cristo. Aleluya. Por eso hoy haga conciencia en su corazón y diga: Señor Jesús, yo de verdad necesito conocerte. No un Cristo histórico, no un Cristo referencial de alguna manera, no. Usted necesita al Cristo con rostro mustio. No se va a acercar a Él por atractivo. Un Cristo lindo no es Él. El Cristo que salva es un Cristo de rostro desagradable. No se puede desear un rostro así, agónico, mustio, triste, oprimido. Pero es el que salva, el que puede cambiar tu vida. Pasarás de muerte a vida y del reino tenebroso del diablo que engaña a la humanidad al reino del amado Hijo de Dios, que lo que quiere es hacerte feliz. Ora conmigo. Si te has desencaminado, vuelvan tus pasos hacia el redil del Señor. Comuniquémonos con Él en esta mañana. Usted puede repetir con fe esta oración que su servidor va a hacer, y bien puede usted entrar a esta gloriosa experiencia de tener a su Creador con usted. El Dios de Abraham estará en tu hogar, estará en tu casa, y mejor aún, estará en tu corazón. Será tan real y verdadero si tú le sigues amando, si tú le sigues creyendo. Se te manifestará y te asombrarás de su realidad que te negaron los hombres. Ora conmigo y di así:
Señor Jesús, yo sé que es imposible para nuestra mente conocerte, Señor, pero vengo a ti humildemente pidiéndote, Señor, que te muestres a mi vida, porque yo creo en ti. Sé que tú moriste por mi pecador, y yo quiero, Señor, encaminarme hacia ti y abrazarme a tus pies y decirte: creo, Señor, no había oído de tu mensaje auténtico, pero hoy quiero, Señor, abrazarme contigo y ser tu hijo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí.